Alexander Dugin. En febrero de 2023, Alexander Dugin pronunció una conferencia ante estudiantes de la República Popular de Donetsk en el marco de la serie de conferencias del Consejo Mundial de los Pueblos Rusos. La ideología nace en Novorossia. Gracias por invitarme a dirigirme a los estudiantes de la República Popular de Donetsk en el marco del aula magna del Consejo Mundial de los Pueblos Rusos y a hablar de un tema tan importante como la nueva ideología de Rusia. Hoy, la ideología de una identidad rusa está naciendo en ti, en el Donbass ruso. Mi hija murió por una gran Rusia a manos de terroristas ucranianos. Poco antes regresó de los nuevos territorios. Daria había estado en Mariupol, Gerson, Melitopol, Lugansk y Donetsk, y compartió las impresiones que había adquirido allí. En su conferencia dijo, incluso nosotros, patriotas, partidarios convencidos y defensores de la paz rusa, ideólogos e inspiradores de la primavera rusa, pensamos aquí en Moscú que Novorossia nos necesita. Pero, de hecho, no es así. ¿Qué podemos enseñar a Novorossia, cuando sus hijos e hijas, adultos y niños, han pasado por tal crisol de pruebas históricas que se han convertido en auténticos rusos? Ellos son el mundo ruso. Y por eso, cuando hablamos de la ideología de la nueva Rusia, no es tanto un mensaje de Moscú, incluso de aquellos que están con vosotros con toda su alma, con todo su corazón, con todo su cuerpo, con toda su vida, que están con vosotros, que están en el frente, que mueren con vosotros, que viven con vosotros, que ganan con vosotros, que sufren con vosotros. No es un mensaje de nosotros para vosotros, es una pregunta. Por eso, cuando decimos la ideología de la nueva Rusia, no es una pregunta para la conferencia de hoy, sino una pregunta para vosotros, para el pueblo de Novorossia. Vosotros sois los portadores de esta ideología. Esta ideología de la nueva Rusia será vuestra o no existirá en absoluto. Y no se trata de un saludo rutinario para personas que han pasado por mucho sufrimiento y ahora se han unido a Rusia. No solo os habéis unido a la Federación Rusa existente. No solo habéis entrado a formar parte de nuestro país, sino que habéis venido a Rusia para crearla de nuevo, para hacerla completamente diferente. Os estáis uniendo al Estado equivocado, que es, y que no tiene ideología, como está escrito en la Constitución. No os estáis uniendo al Estado que se construyó sobre las ruinas de la URSS en el 91 sobre la base de valores occidentalistas totalmente liberales, totalmente leal al gobierno mundial y dirigido por un grupo de oligarcas criminales que han saqueado nuestra riqueza. Tú no te unes a este Estado. Estás aquí para crear una nueva Rusia. Y así, en el tipo de Rusia que creará el pueblo del frente, el pueblo de Novorossia, vosotros tendréis el papel principal. Así que no deberíamos decíroslo, sino escucharos. En principio, sería correcto que la gente de las trincheras, la gente de Donetsk, Gorlovka y otros territorios perpetuamente bombardeados nos dijeran cuál debería ser la ideología de Rusia. Y nosotros les escucharíamos y estaríamos de acuerdo con ustedes. Y así, me parece, es como deben construirse nuestras relaciones con Donbass. Mira, la verdadera cultura rusa está naciendo en Donbass. Ahora no hay poetas en Rusia. Hay unos impostores pretenciosos, liberales, imperfectos, con un talento infinitesimal, enormes ambiciones, apoyados por una conspiración de nadie igualmente inútiles e inarticulados. La verdadera poesía viene de vosotros, son vuestras poetisas, son vuestros poetas los que crean, los que dan el tono a nuestra poesía rusa actual. Son los que están en las trincheras, en el frente. Aquí, en sus telegramas, los corresponsales de guerra, los participantes en los combates, junto con vosotros están formulando ahora los significados rusos más importantes. Y nosotros solo tenemos que entenderlas, interpretarlas, apoyarlas, transmitirlas al resto del pueblo ruso. Así que aquí, por encima de todo, se trata de lo que está ocurriendo ahora en los nuevos territorios, de lo que está ocurriendo en el frente. Y todo dependerá de la próxima victoria. Porque sin esta nueva ideología rusa, sin la paz rusa, sin el renacimiento de la primavera rusa, no habrá victoria. Y la victoria depende de si tendremos esta ideología o no. No solo la ideología rusa, sino su ideología, la ideología de la nueva Rusia. Rusia será nueva o se derrumbará, no resistirá esta prueba histórica en el estado en que estaba antes de la OME. La cuestión no es simplemente si liberar o no algunos territorios. Es una pregunta, ser o no ser el pueblo ruso, la civilización rusa, el mundo ruso, los rusos en general. Por eso vivimos tiempos extremos. Vosotros lo sabéis mejor, por eso lo repito, como comprendéis, vivimos en los últimos tiempos, como comprendéis, todo está en juego, como comprendéis mejor que yo, ahora se decide, ser o no ser toda Rusia. Hemos llegado a un punto en el que esta ideología debería nacer del dolor. No debe nacer del papel, no debe nacer de algunos informes, estrategias de relaciones públicas de la administración presidencial. Será desechada inmediatamente, los vientos de la historia dispersarán estos trozos de papel en un instante, como hojas de otoño. Todas las construcciones e ideologías artificiales, en cualquier despacho y con cualquier buena intención, no tienen ninguna posibilidad de existir. Una ideología está naciendo ahora en su país, está naciendo en Novorossia, está naciendo en nuevos territorios. Y por eso no hablamos solo en pie de igualdad, estamos dispuestos a escuchar el nacimiento de esta ideología. Porque la ideología es un proceso histórico y muy difícil.
y el reencuentro de nuestro mundo ruso, del pueblo ruso con nuevos territorios, con territorios que tenemos que liberar y luego defender y luego integrar. En este proceso nace Rusia. Y Rusia no puede estar sin ideología esta vez, así que también existe Rusia como idea, si se quiere, Rusia como ideología. Una nueva ideología y resistencia al mal global. Ahora algunas observaciones sobre esta nueva ideología, porque si entendemos correctamente los parámetros de su creación, comprenderemos mejor lo que tenemos entre manos. En primer lugar, lo que quiero decir es que, desde luego, Rusia no está llevando a cabo una operación militar especial. Empezamos con una OME, que se convirtió en una guerra fundamental en toda regla. Una guerra de verdad. Una guerra en la que Rusia se enfrenta a todo el occidente colectivo, como nuestro presidente ha dicho muchas veces. Y es algo muy serio. Y no se trata de una operación técnica, no es solo un objetivo que pueda alcanzarse allí por medios tecnológicos, lanzando misiles, tomando punto por punto, como en la operación antiterrorista. Esto es una guerra en toda regla, en toda medida. En segundo lugar, esta es una guerra no solo de estados, no solo de la Federación Rusa como Estado-nación, y una coalición de otros estados-nación que ahora están simplemente en guerra contra Rusia. Esta coalición incluye a Estados Unidos y Gran Bretaña como principales iniciadores de esta guerra, casi todos los estados-nación de la Unión Europea, quizás excepto Hungría y Serbia. Ucrania, si se la reconoce como Estado-nación, también está luchando contra nosotros, o todos los demás están luchando a sus manos. Sus filas se están adelgazando, son cada vez más patéticos. Pero el poder de la resistencia no decae, porque el occidente colectivo lanza cada vez más fuerzas a esta guerra. Un conflicto nuclear es una posibilidad que podría materializarse en cualquier momento. En el momento en que una u otra parte perciba ciertas amenazas como críticas, podría producirse un ataque preventivo. Nadie es inmune a esto, así que estamos constantemente, si se quiere, balanceándonos al borde de un abismo. Y no solo como residentes de la República Popular de Donetsk, como residentes de Rusia, sino como toda la humanidad. En consecuencia, estamos viviendo dentro del apocalipsis, el fin del mundo, que ha llegado a estar tan cerca de nosotros que no puede subestimarse. En términos de la escala global del conflicto que ya se ha desarrollado, estamos en una guerra mundial. Y tú eres la frontera de esa guerra. Ustedes son el detonante de esta guerra. Y si ustedes, los habitantes de Donetsk y Lugansk, se hubieran rendido, tal vez nada de esto habría ocurrido. Pero, de todos modos, tarde o temprano, después de haberse fortalecido y unido a la OTAN, Ucrania habría reclamado Crimea y amenazado Belgorod y Kursk, Rostov y Voronezh. Pero ustedes, sin embargo, se despertaron primero y se convirtieron en mártires, se convirtieron en el Cristo de Rusia. Donbass es el Cristo de Rusia, que sufrió por nosotros, sufrió y fue a esta resistencia al mal, sin tener ningún apoyo, simplemente confiando en su espíritu, su voluntad, su identidad, sus raíces. Esta es una hazaña nacional del pueblo de Donbass, que no se ha visto en nuestra historia desde hace mucho tiempo, ni siquiera puedo imaginar con qué compararlo, tan grande es su misión. Tu misión es actuar como elemento disuasorio, como catejón. Sois la vanguardia del pueblo ruso despierto, que aleja al mundo y a Rusia de una destrucción inminente. Continuamos este diálogo ambiguo con Occidente, que preparaba un golpe decisivo contra nosotros armando al régimen nazi de Kiev. Occidente buscaba una oportunidad para dormirnos con los acuerdos de Minsk, algo que Ulaan y Merkel admiten ahora abiertamente. Y si no hubiéramos lanzado esta operación militar preventiva, el destino de Rusia probablemente habría quedado sellado. Salvaste nuestra oportunidad de ser. Y no solo te salvaste a ti mismo, salvaste al pueblo ruso, al Estado ruso. Honor y alabanza a vosotros, y memoria eterna a todos los que murieron por esta gran causa. No es en vano. Es una hazaña religiosa. Lo que significa que no se trata solo de una guerra de estados, sino de un choque de civilizaciones. Guerra de civilizaciones. Veamos ahora el contenido de este conflicto. Podemos considerarlo un choque de estados, el Estado-nación de Rusia contra una coalición de estados-nación. Pero eso no nos acercará a la esencia de lo que está ocurriendo. Evidentemente, no se trata de una lucha por el territorio, los recursos, el potencial industrial, las centrales hidroeléctricas, el pan, etc. Esta vez la guerra tiene una dimensión material mínima. Es una guerra del espíritu, una guerra por una idea, un choque en toda regla de dos mundos, dos civilizaciones. Es el choque de civilizaciones del que hablaba Samuel Huntington, el politólogo estadounidense, allá por los años 90. Occidente es una civilización que pretende ser universal y se considera sinónimo de modernidad, desarrollo y progreso. Esta civilización surgió en la época moderna, en Europa. Su principal objetivo, como dijo nuestro filósofo Vladimir Soloviev, era la idea del desmembramiento, de la atomización, donde lo privado se convierte en superior al todo. En el corazón de todo está el deseo de llevar todo al átomo, al individuo, a la separatividad. Y cualquier totalidad, sociedades tradicionales, personas, Estado, clase, iglesia, etc. Están todos sujetos a la fragmentación, a la disipación. En el siglo XX, el liberalismo derrotó a todas las demás ideologías occidentales que intentaban mantener algún tipo de unidad, la unidad de clase en el socialismo, la unidad nacional en el fascismo. Es decir,
en el propio Occidente, la separación completa de la unidad orgánica, finalmente prevaleció solo a finales del siglo XX, cuando el liberalismo ganó irreversiblemente. El liberalismo es hoy la principal ideología de Occidente. Es su principal vector. Y, tras la caída de la Unión Soviética, los liberales, al haber ganado, pensaron que habían demolido definitivamente su proyecto socialista alternativo, el último que quedaba tras la caída del nazismo en Europa. En virtud del colapso del socialismo como ideología y de la URSS como Estado, los habitantes de Donbass se encontraron en territorio hostil controlado por extremistas, ocupantes. Moscú les traicionó. A la caída de la URSS y del socialismo, el liberalismo declaró que por fin, a gran escala, había ganado, que había llegado el fin de la historia y que la civilización liberal occidental era, en adelante, la única que quedaba. En eso consiste la globalización. Los liberales proclamaron que este nuevo orden liberal mundial se extendería en adelante a todos los países y pueblos, incluida Rusia. Y Rusia lo aceptó en la década de 1990. La década de los 90, no es estupidez, sino traición. Esa fue la traición al mundo ruso, al poder ruso, a la civilización rusa, por parte de los dirigentes de Rusia en la década de 1990. Renunciaron no solo al comunismo como idea, al socialismo como sistema político y económico. Traicionaron la civilización rusa. Por eso todos los que tomaron parte en el poder político en Rusia en los años 90 son criminales históricos, que traicionaron nuestra soberanía, nuestras raíces, nuestras tierras, a sabiendas o sin saberlo. Y serán maldecidos de siglo en siglo por la historia rusa, por el pueblo ruso. Como Judá. Ahora con sangre lavamos el pecado de los 90. Esa época maldita, que todo ruso, como el tiempo de los problemas, debería odiar. Porque todo lo que está ocurriendo hoy en nuestras fronteras occidentales, lo que está ocurriendo en los nuevos territorios, lo que le está ocurriendo a Rusia es el resultado de esa colosal catástrofe geopolítica, como dijo nuestro presidente, que ocurrió en los años 90. Después de aquello, una élite rusófoba traidora, no muy diferente de la élite ucraniana, se hizo con el poder en Rusia, y está intentando no abandonarlo hasta el final, incluso hoy, a pesar de las condiciones en las que se encuentra Rusia. La civilización occidental, que ha alcanzado la cima de su individualismo, ya ha descompuesto no solo los estados-nación, la Iglesia, los estamentos, sino que ha destruido la familia al pretender que el individuo pueda elegir su propio sexo. La liberación del individuo de toda forma de identidad colectiva es el sentido y la tesis principal del liberalismo. Pero en cuanto una persona es despojada de toda forma de identidad colectiva, es decir, deja de ser ciudadano de Rusia, deja de ser ruso, deja de ser ortodoxo, deja de ser aristócrata o campesino, cuando deja de ser hombre o mujer, ese individuo puro no puede existir. Se convierte en nada, en cero. Si se elimina por completo toda identidad colectiva de una persona, ni siquiera será una persona. Se desintegrará en pedazos. Y esta es la próxima última fase de la civilización occidental, que es el posthumanismo, la transferencia del poder a la inteligencia artificial, la llegada de los cyborgs, la ingeniería genética, el fin de la humanidad. Esto es lo que piden ideólogos liberales como Kurzweil, esto es de lo que hablan los tecnócratas occidentales. Sustituir a los humanos por otras especies, quimeras, semimáquinas, cyborgs, sumergir la conciencia humana en servidores en la nube, bienvenidos a la Matrix. Esto es lo que los globalistas llaman la singularidad. Matrix no es solo ciencia ficción, es un modelo de hacia dónde se dirige la civilización occidental moderna y a lo que ya se ha acercado. La civilización que se ha establecido en Occidente es un triunfo del liberalismo, de la tecnocracia, del fin de la historia. La globalización es una estrategia para transformar todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones en un tejido único de una sociedad liberal planetaria, donde el hombre, liberado de todas las identidades colectivas, se libera también de la última identidad colectiva, la de ser humano. Porque el hombre es también una identidad colectiva. En esta situación, Rusia aceptó en los años 90 estas reglas del juego y dijo, nosotros también formamos parte de vuestro mundo liberal posmoderno. Los liberales llegaron al poder en nuestro país. Introdujimos los principios liberales en la sociedad y los consagramos parcialmente en la Constitución, libertad de mercado, democracia liberal, derechos humanos, elecciones, cultura posmoderna, individualismo, arribismo, integración en Occidente. Nuestros oligarcas se apresuraron a comprar clubes de fútbol en Europa para ser aceptados en este mundo posthumanista occidental. Y entonces la ideología liberal se impuso por completo en Rusia. Entonces lo perdimos casi todo y nos preparamos para perder lo último. Primeros pasos de Putin, integración en Occidente conservando la soberanía. En el momento en que ya habíamos puesto el pie sobre el abismo, llegó Vladimir Vladimirovich Putin y al menos detuvo el colapso de la Federación Rusa, que parecía casi inevitable. Cuanto más nos integrábamos en Occidente, cuanto más absorbíamos el liberalismo, más débiles nos hacíamos, cuanto más surgían los sentimientos separatistas, más rápidamente se desmoronaba nuestra identidad colectiva. Putin, en cambio, apostó por la soberanía e inició así el proceso de retirada gradual de esta dependencia liberal. Sin embargo, la soberanía en sentido estricto solo se refiere al Estado. Por lo tanto, en una primera etapa, Putin planteó la siguiente tesis: sí, queremos formar parte de Occidente, queremos entrar en la OMC,
Queremos participar en los procesos globales, en la división internacional del trabajo, abasteceremos a Occidente de recursos naturales baratos, gas, petróleo, aluminio, etc. Estamos dispuestos a desarrollar la cooperación a todos los niveles. Occidente, por su parte, solo exige una cosa: reconocer que somos un Estado-nación soberano, aunque situado en el espacio de un orden mundial liberal global centrado en Occidente, que nosotros, de hecho, no cuestionamos. Precisamente por esta actitud, Rusia no ha tenido una necesidad urgente de una idea nacional en todos estos años. En la década de 1990, los liberales que redactaron nuestra Constitución prohibieron por completo la ideología, temiendo un retorno al poder comunista. Pero al haber rechazado la ideología comunista y la ortodoxa conservadora, imperial, los reformistas liberales de los 90, que llamaban colectivamente a sus oponentes con el término despectivo de rojos marrones, hicieron del liberalismo la ideología dominante por defecto. Todo lo que no fuera liberalismo fue esencialmente prohibido, ridiculizado, marginado y demonizado en la década de 1990. Tras la llegada de Putin a la jefatura del Estado, como todavía se trataba de integrarse en la ideología occidental, en el mundo liberal occidental, las autoridades tampoco prestaron atención a la idea rusa, aunque la persecución directa de los patriotas se debilitó. Sin embargo, ya en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Putin criticó directamente el orden mundial occidental que se había convertido en un mundo unipolar y en una hegemonía planetaria. La situación se agravó en agosto de 2008, durante un enfrentamiento con el régimen pro-occidental de Saakashvili, respaldado por George Soros. En 2014, cuando Occidente no solo apoyó activamente el golpe nazi en Ucrania contra Rusia, sino que de hecho lo organizó, a lo que Rusia respondió reunificándose con Crimea y apoyando al rebelde Donbass, las relaciones con Occidente se deterioraron por completo. Pero incluso después de eso, habiendo entrado en el formato de los acuerdos de Minsk, Rusia no renunció a la idea cada vez menos realista de integrarse en el mundo occidental a condición de preservar su soberanía. La idea en sí contenía una contradicción irreductible: después de todo, el liberalismo, tanto en la teoría como en la práctica, niega a los estados el derecho a la soberanía, y más aún en el caso de los estados que no están totalmente controlados por la hegemonía mundial y en los que el liberalismo no ha penetrado profundamente en la conciencia pública y en las instituciones políticas y sociales. Así, paso a paso, respondiendo a cada desafío desde una posición de soberanía, fuimos entrando no solo en conflicto con otros estados-nación, totalmente subyugados a Occidente, sino con la propia civilización occidental, con el globalismo, con la visión dominante del mundo, con el liberalismo como filosofía basada en el individualismo, la metafísica subyacente de la civilización occidental moderna. Y, cuanto más nos veíamos arrastrados a este conflicto, más nos dábamos cuenta de que éramos otra civilización, de que la civilización rusa no formaba parte de la civilización occidental, sino que era un fenómeno totalmente original. Este proceso fue muy lento. De vez en cuando recordábamos a los eslavófilos. Putin citaba a Ilyin, que tenía la misma opinión, incluso a Solzhenitsyn, que, a pesar de su traición, también era eslavófilo. En consecuencia, cada vez más empezamos a darnos cuenta de que no formamos parte de la civilización occidental, que tenemos una idea propia, rusa. Y, en consecuencia, cada vez más nos dimos cuenta de que necesitábamos una ideología para la nueva Rusia. Una operación militar especial como exorcismo. Y así, la OME ha llegado. Hace un año Rusia emprendió una guerra frontal a gran escala contra la civilización occidental, contra el individualismo, contra el desmembramiento de la sociedad y del individuo, contra la globalización, contra todos los fundamentos básicos de la filosofía, la política, la economía y la cultura globalistas liberales occidentales modernas. En Ucrania, Rusia desafió la construcción neonazi artificial que los globalistas y los liberales habían creado para destruir Rusia, el último obstáculo en el camino de su dominación mundial. Si Rusia cayera, ni siquiera la rica y eficiente China podría resistir mucho tiempo al poder occidental. Los globalistas crearon a propósito un Estado cuya ideología totalitaria era una mezcla de liberalismo y atlantismo, por un lado, y de neonazismo rusófobo, por otro. Un régimen de nazismo liberal, ante cuyas facetas más inhumanas, racistas y terroristas el occidente liberal ha hecho y sigue haciendo la vista gorda. De hecho, concibió y creó este régimen. Así nació un Estado posmoderno, donde el payaso judío actúa simultáneamente como jefe e inspirador de grupos neonazis radicales, a menudo antisemitas, pero sobre todo rusófobos. Y toda esta sangrienta mascarada tarantinesca está impulsada de la mano del occidente liberal, que castiga de inmediato cualquier atisbo de patriotismo, o incluso de protección de la familia tradicional, en el propio occidente, de la forma más brutal, mientras que en Ucrania florece cualquier corriente y organización nazi y extremista. Todo lo que es inaceptable en su propio territorio es por el contrario, con fines puramente pragmáticos, apoyado y cultivado por este mismo occidente liberal en Ucrania. El objetivo es el mismo: destruirnos a toda costa. Y entonces, por supuesto, tampoco quedará nada de esta chusma neonazi, simplemente serán liquidados por haber hecho su trabajo sucio, y no se oirá ni un ruido. Pero estoy seguro de que nosotros mismos acabaremos con ellos. En conjunto, Ucrania se convertirá en nada, en un árido páramo en el contexto del mundo liberal, o renacerá como parte de la gran civilización ortodoxa rusa, que es lo que siempre ha sido, y lo que es, incluso ahora.
La liberación de Ucrania, que estamos llevando a cabo ahora con todas nuestras fuerzas, es algo así como un exorcismo del diablo. En eso se ha convertido la operación especial que llevamos a cabo desde hace un año. Ahora, la ideología. Cuando entramos en conflicto directo con Occidente, como civilización contra civilización, nos encontramos en una posición desigual. Porque Occidente conoce los fundamentos de su civilización, su ideología es clara, está prescrita en todos los libros de texto occidentales, está presente en todas las universidades, en todos los planes de estudio. Y no solo en el propio Occidente. En todo el mundo y, por desgracia, también en nuestro país. Toda la ciencia humanística contemporánea está construida sobre principios liberales, en todas partes el individuo está a la cabeza. Y este es el caso de la filosofía, la sociología, la antropología, la culturología, la economía, la psicología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la etnología, etc. Mires donde mires, abras el libro de texto que abras, seguro que es propaganda liberal. En sociología, la posición dogmática de Max Weber y de los sociólogos anglosajones, empezando por el liberal racista y darwinista Social Spencer, es que la sociedad es creada por los individuos y, por tanto, siempre puede ser desmontada y reconstruida de nuevo, no hay totalidad en ella. Y la escuela de Durkheim, Moss, etc., en la que, por el contrario, es la sociedad en su conjunto, la conciencia colectiva la que está predeterminada por el contenido de los individuos individuales, se malinterpreta o se afirma como una opinión privada. En la teoría de las relaciones internacionales, el paradigma liberalista con su llamamiento directo a un gobierno mundial más una serie de añadidos posmodernistas, teoría de género, constructivismo, etc., es evidente. Otras teorías, y sobre todo el realismo, se mencionan de pasada con una crítica implícita. Tomemos la psicología. Dominan el conductismo, el cognitivismo, el psicoanálisis individualista y las teorías postmodernas de la transgresión. La psicología más profunda de Jung, la sociología de la imaginación de Durando, la terapia del Dasein de Bosch/Binswanger solo existen en los márgenes. Ni siquiera estoy hablando de economía, solo hay ortodoxia liberal de mercado y aparte de eso solo hay una herejía marginal, donde no solo se inscriben Friedrich List o Silvio Gesell, sino Marx, Keynes y Schumpeter. En todas partes de la episteme dominante de hoy en día encontramos la celebración del individuo, así como una crítica directa o indirecta de toda totalidad, holismo y jerarquía, la deconstrucción de lo colectivo en átomos, el desmantelamiento de todo lo que de un modo u otro está relacionado con la sociedad tradicional. Los estudios de género, el transhumanismo, la ecología profunda, la inteligencia artificial y la ingeniería genética representan la vanguardia de esta tendencia. Aquí el propio individuo ya se está descomponiendo, dando paso a un exótico conjunto de componentes humanos, mecánicos y animales. En la ciencia y la educación en Occidente, la línea principal está firmemente establecida, la emancipación de la identidad colectiva. Este es prácticamente todo el contenido de la educación liberal. Cuando Rusia aceptó formar parte del mundo occidental, incluso esforzándose desesperadamente por hacerlo, lo asimilamos todo, la modernización, la digitalización, la postmodernización. Así fuimos perdiendo rápidamente lo que era peculiar de nuestra civilización rusa. Este proceso destructivo también se vio facilitado por el periodo soviético de nuestra historia. Entonces la ciencia y la educación estaban dominadas por el materialismo, el ateísmo, el culto ciego al progreso técnico y el desprecio por los fundamentos religiosos y la identidad subyacente. Pero allí todo se llevaba a cabo en nombre de la sociedad en su conjunto. El liberalismo, al tiempo que preservaba el materialismo y el ateísmo, también empezó a destruir la sociedad. En 30 años y con otros 70 años de materialismo soviético, lo que da ya 100 años de desarraigo activo de la episteme tradicional rusa, de la educación clásica e incluso de la real y aplicada, todo este campo es una ceniza. Se trata de un callejón sin salida. Para integrar los nuevos territorios en Rusia, es necesario normalizar el proceso educativo. Pero los libros de texto y los manuales metodológicos, los planes y los criterios de evaluación que proceden de la Gran Rusia son en un 90% propaganda liberal subversiva. La inmensa mayoría de los libros de texto de humanidades en las condiciones actuales deberían, en rigor, haber sido prohibidos por razones de censura, porque reflejan un punto de vista predominantemente liberal, y esta es la ideología de nuestro enemigo civilizador, con el que estamos librando una guerra a muerte. Los fragmentos de educación soviética dejados atrás por la inercia no pueden servir como punto de referencia. Se sustentaban en la ideología soviética, que ya no existe y que no puede servir de núcleo de la alternativa civilizatoria, pues está lejos de reflejar la identidad profunda de la sociedad tradicional rusa, sus fundamentos y valores. No hay nada en absoluto ruso en las disciplinas humanísticas. Nada que refuerce, afirme nuestra propia identidad. Nos encontramos en una situación paradójica en la que Rusia está librando una guerra contra una civilización con un perfil claro, con una identidad ideológica clara. Tiene una larga historia y objetivos inequívocos. Y, sin embargo, aún no hemos formulado nuestra ideología adecuadamente, no hemos cambiado el artículo de la Constitución que prohíbe la idea de Estado, no hemos adoptado principios fundamentales. Ni siquiera hemos empezado a trabajar para cambiar el contenido de nuestro sistema educativo hacia el mundo ruso. Nuestra educación sigue siendo colonial. Nosotros, como indios, salvajes,
Somos enseñados por los colonizadores epistemológicos según sus propios principios y, por supuesto, en su propio interés. Muy a nuestro pesar, hasta ahora ni siquiera hemos iniciado una lucha de liberación en la esfera intelectual cognitiva. Valores tradicionales del fatídico decreto. El primer trago es el decreto del presidente de la Federación Rusa número 809 del 9 de noviembre de 2022 sobre la aprobación de la política estatal básica para la preservación y el fortalecimiento de los valores espirituales y morales tradicionales rusos. Estos valores tradicionales, junto con K.V. Malofeev y el padre Andrei Tkachev, se debaten en el canal de televisión Tsargrad. Existe un folleto aparte donde se describen e interpretan sistemáticamente. Se trata de un gran trabajo de explicación del decreto. Lo interpretamos en detalle, traduciendo frases burocráticas individuales y áridas en construcciones teóricas coherentes. Interpretando este decreto, repasando valor tras valor, formamos el campo primario de la idea nacional que tanto necesitamos. La tesis más importante es la tradición, la continuidad de las épocas históricas, anteponer lo espiritual a lo material, una familia fuerte, la diversidad de los pueblos. Todos ellos son valores característicos de una sociedad tradicional y, por tanto, directamente opuestos a la ideología liberal. Los valores del decreto número 809 son la columna vertebral de esta nueva ideología. Pero solo estamos dando los primeros pasos para que la idea rusa, que combina nuestra independencia, identidad e identidad con la justicia social, es decir, las disposiciones de derechas e izquierdas, conservadoras y socialistas, se haga carne, se convierta en la base de una ideología de pleno derecho. Así que se ha desarrollado una situación paradójica. Ya estamos en guerra, pero aún no hemos comprendido plenamente nuestra función en esta guerra de civilizaciones. Ni siquiera podemos hablar de construir sobre su base una epistemología en toda regla, toda una serie de teorías científicas, que constituirían entonces la base de las disciplinas humanísticas. Pero Occidente y el liberalismo nos combaten precisamente en esta capacidad. Entienden muy bien quiénes somos realmente, y atacan incluso lo que aún no se ha establecido del todo. En cierto modo, nos entienden mejor que nosotros mismos. Y por eso nos odian, no tanto por el presente, sino por el pasado y el futuro, por nuestro profundo y eterno. Donbass es el centro espiritual del mundo ruso. Por voluntad del destino y la lógica de la historia, el Donbass y los nuevos territorios no se encuentran en la periferia, sino en el corazón del mundo ruso. Sois vosotros quienes debéis iniciar el proceso de un despertar en toda regla. Sois vosotros los que, estando en la frontera con el enemigo real, habiendo soportado tantas pruebas, podréis emprender el camino hacia la idea rusa y la educación rusa mucho más rápido que el resto de Rusia. ¿Por qué no necesitáis desarraigar el liberalismo durante mucho tiempo? ¿Por qué te dispara? El liberalismo son las quimeras cayendo sobre vuestras cabezas, matando a vuestros hijos, mujeres, ancianos, maridos, padres. El curso corto del liberalismo es el bombardeo diario de Donetsk-Gorlovka. Los residentes de Donbass deberían desarrollar genéticamente un reflejo negativo hacia todo lo asociado con Occidente, y sobre todo hacia el liberalismo, que es la instancia que dictó la sentencia de muerte para vosotros y para todos nosotros. Eso les permitirá dominar y establecer una nueva ideología de la Rusia soberana, de la civilización rusa, del mundo ruso. Sois la vanguardia del mundo ruso. Sois nuestra primera línea. Y es en vuestro país, en las condiciones más difíciles del frente, donde es necesario crear, o más bien recrear la idea rusa. Y paralelamente, es necesario desarraigar el liberalismo de todas partes. Técnicamente, puedo decirle cómo hacerlo correctamente. El liberalismo es una ideología que pretende liberar al individuo de todas, atención, todas, las formas de identidad colectiva. Donde quiera que veas un atisbo de crítica al holismo, la integridad, la unidad, la solidaridad, la cohesión, la justicia social, así como de crítica a la tradición, incluida la Iglesia, la monarquía, la familia, la moralidad, la espiritualidad, el heroísmo, la sublimidad, la belleza, ahí está el liberalismo. Piense en ello como una mina terrestre de tipo pétalo. Todas las instituciones, los libros de texto, los planes de estudio están salpicados de él hoy en día. Ahí es donde las colocaron nuestros enemigos civilizacionales. Las teorías más sanas y abiertamente liberales, las grandes narrativas como el liberalismo en las relaciones internacionales, el concepto de sociedad abierta, la oposición del individuo al Estado, la tradición y la religión, la sociología comprensiva, son ya quimeras que han volado para destruirnos. Son los misiles Tochkau que nuestros adversarios ideológicos utilizan para golpearnos. Ahora queda mucho trabajo por hacer para despejar la esfera humanitaria, con la identificación de las minas liberales. La liberalización del proceso académico y educativo es la tarea a la que se enfrentan los nuevos territorios, especialmente la RPD y la RPL. Y esta es nuestra tarea, e incluso la vuestra. Os ayudaremos en ella tanto como podamos. Pero vosotros tenéis que aprenderlo hoy, y nosotros tenemos que enseñárnoslo a nosotros. Vosotros sois el centro, nosotros la periferia, la retaguardia. La historia se hace donde hay guerra. Catejón en el Donbass. Hay otra circunstancia importante. A menudo me refiero a una figura como el catejón. Existe un portal de internet llamado cateon.com. Hay dos términos mencionados en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, es un participio neutro que significa retención, es decir,
poder, reino, imperio, y es un participio masculino que significa retención, es decir, zar, emperador. Así pues, el zar ruso, y el zarato ruso, y junto con el zar y el zarato, el propio pueblo ruso, han sido considerados, desde finales del siglo XV, en nuestra ideología rusa, el principio de la retención. ¿Qué hace el que retiene? La segunda epístola a los tesalonicenses dice: os preguntamos, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra unión con Él. No permitas que tu cordura sea sacudida demasiado pronto y te lleve al temor, ni en espíritu, ni en palabra, ni en mensaje, supuestamente proveniente de nosotros, como si hubiera llegado el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque antes caerá y se manifestará el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. El que se opone y se enaltece sobre todo lo que se llama Dios o es santo, para sentarse en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. ¿No recuerdas que te lo dije cuando aún estaba contigo? Y ahora ya sabes lo que te impide abrirte a Él en su momento. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que ahora hay un freno hasta que sea quitado del medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y abolirá con la manifestación de su venida. El inicuo, cuya venida, por obra de Satanás, con todo poder y señales y prodigios falsos. Y con todo engaño injusto, para los que perecen por no haber recibido el amor de la verdad, para que se salven. Así pues, el emperador no es solo una figura política. Es una figura religiosa, histórica, escatológica y, si se quiere, espiritual. Y la condición de emperador, que impidió la venida al mundo del hijo de la perdición, del anticristo, tras la caída de Bizancio fue confiada a los zares de Moscú. Por nuestro poder, por nuestro pueblo ruso, que impidió al mundo la venida del mal absoluto. E incluso después de la Revolución de Octubre, los bolcheviques, siendo ateos y materialistas, en su confrontación con la civilización occidental, debido a alguna paradoja histórica asumieron la misma función. Tal vez esto ocurrió bajo la presión interna de nuestro profundo pueblo ruso. El sistema soviético, el socialismo se oponía al capitalismo occidental, la ideología política y económica del anticristo. Y así, luchando contra el enemigo de Dios, los ateos bolcheviques mismos no se hizo muy claro como los portadores de la función del contenedor. Stalin, por su parte, encarnó casi abiertamente los rasgos del emperador rojo. La lucha contra la civilización occidental es la lucha contra el hijo de la perdición. Y está dirigida por el poseedor. Y el poseedor es el reino ruso, el Estado ruso, el pueblo ruso, el pueblo ruso. Donbass actuó como resistencia en el 14. Al despertarse, despertó a la propia Rusia. Mantuvo a raya la presión del Kiev neonazi, pero el resto de Rusia también contó con él. Donbass impidió que Rusia se deslizara hacia el abismo al que la arrastraban liberales y conciliadores. Fui testigo de un momento absolutamente desgarrador en mi vida cuando vi vídeos del comienzo de la liberación de los nazis en Donbass en 2014. Eran las primeras manifestaciones de los mineros. Yo, moscovita y filósofo, nunca había estado en Donbass. ¿Qué idea tenía de él? Por supuesto, entendía que era Novorossia y que no tenía nada que ver con Ucrania. Y el propio concepto de Ucrania es insostenible. Pero, aún así, me parecía que esta gente del Donbass eran en su mayoría filisteos, con sus propias peculiaridades, pero sin apenas amplitud de miras. Sí, defienden su lengua, su historia y su tierra. Y solo eso ya es digno de elogio. Pero esto es lo que vi en ese vídeo. Un monumento, banderas, la mayoría soviéticas. Y de repente, un trabajador corriente, modestamente vestido, probablemente directamente de la mina, se hila al podio improvisado. No es una mascarada, simplemente vestido de forma cutre, envejecido, poco atractivo. Sube al monumento y grita: libertad para Donbass. Abajo la Junta de Kiev. Somos los catecúmenos. Somos los retenedores. Somos los portadores del último reino ortodoxo. Estamos aquí con vosotros llamados a llevar a cabo una gran misión religiosa. Cuando lo vi, pensé, ha empezado. Era inimaginable una comprensión tan penetrante y profunda de lo que está ocurriendo en Donbass, de hacia dónde va y a qué conducirá. Fue un verdadero milagro de Donbass. Por eso me hago eco de las palabras de mi hija Daria, que murió a manos de un terrorista ucraniano, pero esencialmente cayó en combate con el hijo de la perdición, en primera línea. Dacia se ha convertido en un héroe nacional. Así, Daria, de regreso de un viaje a Novorossia, Lugansk, Donetsk, Melitopol, Gerson, etc. dijo una profunda verdad: pensamos que Donbass nos necesita, que tenemos que enseñar a su gente. No, es Donbass la que es vital para Rusia. Necesita enseñarnos. ¿Y cómo no recordar el discurso de aquel desconocido minero anónimo de allá por 2014? Hay veces en que, a través del hombre común, Dios habla. Y Él nos hizo entender de qué se trata esta confrontación, que es Novorossia no solo para todos nosotros, sino también para la humanidad e incluso para Él mismo, que son la RPD y la RPL. Una victoria real en una guerra real. Una última cosa que quiero decir. Mucha gente se estará preguntando, ¿cuándo llegará la victoria? ¿Cómo terminará la guerra? ¿Cómo acabará todo? ¿Cómo será la Rusia de posguerra, donde está destinada a establecerse nuestra ideología?
Algunas personas expresan opiniones optimistas, pero dan lugar a expectativas infladas. Dicen que estamos a punto de ganar, que estamos a punto de implicarnos de verdad y ganar. Otros, por el contrario, se frustran y pierden el ánimo cuando ven lo difícil que nos resulta esta guerra, lo lentos que son nuestros avances, como a veces incluso abandonamos nuestras posiciones. Me gustaría evitar aquí los extremos, tanto el optimismo extremo como el pesimismo extremo. Esto es lo que pienso sobre esta guerra. Creo que la victoria es muy problemática. Sí, ganaremos, pero no podemos imaginar a qué precio. Es una guerra dura, una guerra larga. Y durará mucho tiempo. Después de todo, estamos luchando con todo Occidente. Y así, francamente, no veo la perspectiva de la victoria muy cerca. La misión a la que nos enfrentamos es casi imposible. Ganar significa derrotar a Occidente, derrotar a la civilización del anticristo, al orden mundial global, no solo al régimen nazi de Kiev. Este es un choque de civilizaciones, la batalla final de la humanidad. No se puede ganar así como así. Para conseguir esta victoria, hay que empezar una guerra de verdad. Y todavía no hemos empezado una guerra de verdad. Todavía estamos en la fase de guerra especial. Nos estamos recuperando del shock y no podemos entender lo que está pasando, no podemos llegar al fondo de lo que ya está sucediendo. Por consiguiente, la victoria aún no está en el orden del día. Para ganar esta última, quizás la última, la más terrible guerra patriótica, la guerra de todo el pueblo, la guerra rusa, para esta guerra todo nuestro pueblo, todo nuestro Estado y toda nuestra sociedad deben participar. Sin excepción alguna. Igual que en la Segunda Guerra Mundial, igual que en la Gran Guerra Patria. Lo que está ocurriendo ahora es la Tercera Guerra Patria. Ya es una guerra popular y debe llegar a ser total. Solo con todas nuestras fuerzas, espirituales y materiales, todos los recursos y todos los métodos venceremos. Ningún tractor, ningún camión, ningún vagón, ningún camión debe moverse ahora en Rusia que no lleve escrita la Z. Todo lo que se arrastra y vuela, respira, se afana, piensa, habla debe hacerlo en nombre de una victoria. Hoy la cuestión de cuánto debemos concentrarnos en la guerra es una cuestión de vida o muerte. Debemos dejar que la guerra entre, profundamente, hasta el fondo. Y su tragedia y su dolor cada uno debe experimentarlos por sí mismo. Veo cómo grandes masas se implican en la guerra. Millones de personas en Rusia ya están con vosotros en el corazón, en el alma, en los nuevos territorios, en la guerra. Pero esto no es suficiente. Todo el mundo debe simplemente despertar. Aquí debe haber una totalidad total. La guerra debe llegar a cada hogar, debe alcanzar a cada persona, hasta el fondo de su alma. Y el dolor, vuestro dolor, nuestro dolor, el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos, que los están perdiendo ahora, debe convertirse en el dolor de todos. No es un dolor privado de alguien que está lejos, en algún lugar. Algunas personas han perdido a sus seres queridos y es asunto suyo, solo les concierne a ellos. Y nosotros no hemos perdido. No, no es asunto suyo, es asunto vuestro. Es asunto de todos, sin una sola excepción. Quien no siente así, quien no llora, quien no sufre con nosotros, quien no se solidariza con nuestros soldados, quien no les ayuda con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus acciones, ese es quien se excluye de la patria, de Rusia, del pueblo ruso. Este no es un hombre ruso en absoluto, se opone a la existencia histórica del pueblo ruso, y se pone del lado de los catecúmenos enemigos, y de hecho se convierte en nuestro adversario directo, en el secuaz del hijo de la perdición, y empieza a servirle. Hoy no hay lugar para la vacilación y la neutralidad. O a la derecha o a la izquierda. O a los corderos o a las cabras. Venceremos cuando nos demos cuenta de nosotros mismos y de nuestro enemigo. Esta es la condición principal para la victoria. Y la victoria empieza con vosotros, con la gente de Donbass, con los que despertaron primero a la gran batalla.